Son imágenes de la entrega de los proyectos de la próxima campaña de Manos Unidas al término de la Eucaristía que este sábado presidía el señor arzobispo de Toledo con motivo de su asamblea diocesana. El prelado toledano recordó algunas de las claves que forman parte de la identidad de esta institución al servicio de los más pobres de nuestro mundo. Buenas noches, ternura, fidelidad y comunión como señas de identidad de su misión. Así lo recordaba don Francisco Cerro Chávez en su homilía, donde reconoció la entrega de su voluntariado. A las 3 de la tarde ha comenzado a debatirse en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto en Castilla-La Mancha, una reforma que llega con el consenso de los dos grandes partidos políticos y que tiene como último precedente el debate de la reforma de 2014 celebrado en noviembre de 2013. La Comisión de Seguimiento de la AVE Talavera de la Reina ha analizado los últimos avances del proyecto de alta velocidad. El encuentro ha servido para dar cuenta de la reunión mantenida recientemente con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y de los trabajos que desarrolla el Ministerio para integrar el trazado ferroviario a su paso por la ciudad. El Cabildo de la Catedral Primada sigue adelante en su apuesta por hacer del 8º centenario una ocasión para conocer más aún la Dives toledana y los tesoros artísticos y espirituales que ha venido atesorando. Así se ha destacado esta mañana en el programa que la cadena COPE ha realizado en la Catedral, en el que han participado el señor arzobispo de Toledo, el deán y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Manos Unidas ha celebrado su asamblea diocesana y lo ha hecho este sábado en un encuentro que presidió el señor arzobispo de Toledo. Los responsables de las diferentes delegaciones participaron en esta jornada, donde compartieron sus inquietudes y proyectos para la próxima campaña. Al mediodía celebraron la Santa Misa en la parroquia de San Julián y también se presentó el partido de fútbol benéfico que se celebrará en nuestra ciudad este sábado entre sacerdotes, seminaristas, jóvenes y universitarios. El Centro de Apostolado Seglar, ubicado en la parroquia de San Julián, acogía este sábado la Asamblea Diocesana de Manos Unidas. Responsables de los grupos que la institución tiene en nuestras parroquias participaron en este encuentro en el que se les ofreció la oportunidad de compartir inquietudes y acciones que desarrollan para obtener fondos con los que sufragar los proyectos. El señor arzobispo de Toledo les acompañó durante la jornada y les recordó la necesidad de un corazón para amar, pies para caminar al encuentro de los otros y manos para servir. Las tres claves que tiene que tener siempre nuestra vida, ¿no? El corazón para amar, los pies para caminar. En este caso, vuestra labor no es como la de Cáritas, que su labor de caridad sobre todo podríamos decir, está en el entorno donde vive y se desarrolla su labor. Normalmente en la diócesis, en la parroquia, en el lugar, en el pueblo. Sin embargo, Manos Unidas salta las fronteras. En su homilía, el prelado toledano valoró la labor y entrega de los voluntarios que cada día hacen posible que Manos Unidas esté presente en los 5 continentes. Nosotros tenemos que ser así. Allí donde Dios nos siembra tenemos que florecer. ¿Y eso cómo se llama? Fidelidad. Muchas de vosotras que lleváis tantos años trabajando en Manos Unidas, que habéis vivido de todo, que habéis tenido cantidad inmensa a veces de dificultades, que probablemente muchas veces hayáis tenido la tentación de tirar la toalla y decir me voy y me dejo esto y ya está. Porque como decía preciosamente la Madre Teresa de Calcuta, hoy vivir la caridad significa complicarse la vida. Una de las actividades que se presentaron fue el torneo de fútbol benéfico que se jugará este sábado a las 4 de la tarde. Sacerdotes, seminaristas, jóvenes y universitarios se enfrentarán por equipos en esta tarde por una buena causa. La cita es en el pabellón de Nuestra Señora de los Infantes y el donativo son 5 euros y 2 euros en el caso de los niños. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha defendido la reforma del Estatuto de Autonomía como un texto leal a la Constitución que no busca más poder ni competencias, sino actualizar el funcionamiento de la región dentro del modelo autonómico. García Paje ha defendido esta reforma en la Cámara Baja al comienzo de un debate que se ha prolongado durante toda la tarde.
García Page ha explicado que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es una propuesta que se ha elaborado tras un proceso participativo donde han colaborado organizaciones y entidades de todo tipo. El presidente regional asegura que el consenso entre todas las partes implicadas, eso incluye el apoyo de los populares, ha sido clave para llevarlo adelante. Y nosotros lo que queremos es actualizar, poner al día el Estatuto de Autonomía con un compromiso que establecí desde el primer momento, y es que en cualquier caso iba a ser por consenso. Y si no hubiera habido consenso PP-PSOE, tampoco hubiéramos propuesto el proyecto de estatuto. El presidente subraya que la reforma no pretende abrir conflictos territoriales ni reclamar nuevas competencias, sino que se trata de actualizar el funcionamiento de la región tras detectarse carencias en situaciones extremas como la pandemia. Aunque va a llevar cambios en el modelo de la región, Page insiste que el texto es coherente con el espíritu constitucional de 1978. Es un estatuto que no se mete con nadie, que no reclama competencias, que no entra en controversias con otras autonomías. Hay algunos estatutos aprobados en España que pueden ser agresivos para la realidad de otras regiones. Nosotros no hacemos eso. Es un estatuto, como lo es la región, milimetradamente leal a la Constitución. El presidente destacó también la importancia del modelo autonómico como garante de la igualdad entre los españoles y advirtió de que sin él se habría generado una fractura territorial. García Page no ha dudado en lanzar alguna puya al Gobierno central, asegurando que las comunidades están siendo más firmes que el propio Gobierno de España en la defensa de la igualdad entre los territorios. La delegada del Gobierno en la región ha valorado positivamente que los dos grandes partidos de la región hayan tenido consenso para impulsar la reforma del Estatuto de Autonomía. Es un estatuto que además va por consenso de los dos grupos mayoritarios, del Partido Socialista y del Partido Popular, y yo creo que eso también es una noticia importante, pero lo mejor de todo, de cualquier estatuto y de cualquier ley o de cualquier norma, es la mejora en la calidad de vida de los castellanos manchegos y las castellanas manchegas. Y esto, por tanto, es lo más importante, es lo fundamental y es lo que se ha tenido en cuenta. La llegada del proyecto de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha al Congreso de los Diputados cuenta como último precedente con el debate de la reforma de 2014 celebrado en noviembre de 2013. La llegada del proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha al Congreso de los Diputados cuenta, como último precedente, con el debate de la reforma de 2014 celebrado en noviembre de 2013. Aquella reforma, atravesada por la controversia, fue impulsada en solitario por el Partido Popular con la oposición frontal del PSOE. Su contenido se limitaba a la modificación del número de diputados regionales, estableciendo la horquilla de 25 a 35 escaños que ha regido hasta la actualidad. La propuesta que hoy traemos a este Congreso de los Diputados no se trata de una propuesta de reforma del Estatuto al uso. Tienen un interés fraudulento, partidista, en utilizar de forma instrumental la reforma de una norma fundamental para modificar la ley electoral. El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal defendía la reforma como una acción de austeridad política en un clima de crisis económica. Un argumento rechazado también por la oposición minoritaria que apuntaba a un ataque a la democracia. La propuesta también tiene otro objetivo que se oculta, y es encajar los raquíticos escaños entre las provincias, favoreciendo a las más proclives al Partido Popular. Un ataque en toda la regla a lo que son los principios de la democracia representativa. Enseguida entrar en esta cuestión. Con el conflicto del Estatut de Cataluña de 2006 aún resonando, las fuerzas políticas nacionalistas en el Congreso trasladaban su posición de abstención, aunque no sin criticar el fondo de la reforma. Nuestra doctrina clásica es la doctrina de hace 10 años. Respetaremos el Estatuto de Autonomía que venga del Parlamento de Cataluña. Nuestra doctrina clásica es la doctrina de respetaremos la voluntad autonomista de cada comunidad autónoma. Llama la atención que una modificación de una materia tan delicada sea únicamente apoyada por un único grupo. El proyecto pasaría al corte de la Cámara Baja gracias al voto de 168 diputados del Partido Popular, valiéndose de su mayoría absoluta frente a los 124 votos contrarios y las 21 abstenciones de CiU y PNV. La Comisión de Seguimiento de la Venta Talavera de la Reina ha analizado los últimos avances del proyecto de alta velocidad. El encuentro ha servido para dar cuenta de la reunión mantenida recientemente con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y de los trabajos que desarrolla el Ministerio para integrar el trazado ferroviario a su paso por la ciudad.
El alcalde ha destacado que la estación permanecerá en su ubicación actual con un proyecto de ampliación y renovación y que el ámbito de actuación del trazado se ampliará hasta 6 kilómetros. Vamos a tener estación que se va a aumentar la estación encima, va a ser una estación mucho más moderna de la que tenemos y además José Antonio Sontano cuando vino a Talavera en tren vio la actividad que había en nuestra estación, es decir, había muchísima gente que iba en tren, que cogía el tren, porque venía otro tren que iba para Madrid y estaba llena la estación y dice, oye, ¿tenía mucha actividad? Digo, sí, y si hay frecuencia, hay trenes lanzaderas, porque por mucho que diga el Partido Socialista, los trenes lanzaderas los hemos conseguido nosotros. Esa es una promesa que nos ha hecho el Ministerio de Transporte. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista advierte que el nuevo ámbito de actuación, ampliado a 6 kilómetros, podría conllevar expropiaciones y afecciones en viviendas y barrios próximos al trazado. Los socialistas han expresado su preocupación por la falta de detalles técnicos e información sobre los plazos y el impacto urbano del proyecto. Aseguran que el Ayuntamiento de Talavera ha pasado de ser un agente decisor a un mero oyente. Tenía que explicar por qué se pasaba de 2 a 6 kilómetros, que lo vendía, o el alcalde lo ha dicho como algo positivo, ¿no? Pero la verdad es que si eso lleva a un estudio informativo, pues eso, cuándo se va a presentar, en qué va a afectar, y sobre todo nos preocupaba la afección a la zona de barrios como el barrio del Pilar, pero también a las urbanizaciones del norte. Las urbanizaciones del norte se pueden ver afectadas incluso en las viviendas por esos trazados, y el concejal de urbanismo hoy sí que nos ha reconocido que iba a haber afectaciones a esas viviendas y que iba a haber expropiaciones. El gobierno local mantiene que el AVE llegará a Talavera en 2030 y que la conexión con Portugal se completará en 2034, conforme al calendario fijado por la Unión Europea. Gregorio ha insistido en que el objetivo principal es garantizar la llegada de la alta velocidad y la electrificación, buscando, dice, la solución más viable y menos lesiva para la ciudad. El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 6,5% en septiembre en Castilla-La Mancha respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 2.114.000 pasajeros frente a un aumento del 7,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE, con Extremadura, Madrid y País Vasco a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. La Consejería de Sanidad ha abierto un periodo de información pública sobre el proyecto del decreto de registro de personas afectadas por enfermedad celíaca en Castilla-La Mancha. Será a partir de este miércoles y durante un periodo de 20 días cuando se puedan presentar alegaciones. Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad. Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónico sgsanidad@jccm.es. La presencia pública de los católicos abarca todas las realidades que conciernen a la persona, también en el mundo del trabajo, y así ha sido desde hace años. En España, la OAC sigue manteniendo viva esa presencia, adaptándose a los nuevos retos que presenta el mundo del trabajo, tal y como ha destacado la presidenta de la OAC, Paloma Becerra. Con más de 30 años de militancia en la OAC desde el pasado 1 de noviembre, Paloma Becerra es la nueva presidenta de esta entidad que lleva la voz de la Iglesia al mundo del trabajo y que acerca las diferentes realidades del mundo del trabajo y los trabajadores a la Iglesia. Un viaje de ida y vuelta que ha estado siempre presente desde la creación de la OAC. Porque no solo estamos comprometidos en el mundo del trabajo y no solo llevamos esas reivindicaciones o esa palabra o ese compromiso, sino que también somos personas insertas en nuestras iglesias locales y le damos una globalidad a lo que hacemos, ¿no? Yo creo que desde ahí sí que somos respetados dentro de la iglesia. En esta nueva etapa que comienza la OAC nace con la vista puesta en la sinodalidad, pero sin renunciar a muchos de los retos y de los interrogantes que son comunes al mundo del trabajo desde sus comienzos, aunque hayan cambiado muchos escenarios y aparecido nuevas cuestiones. En el fondo, si se tiene en el centro a la persona, sus preocupaciones, los retos y las preguntas y respuestas a dar son las mismas.
La realidad social ha hecho que tengamos cada vez más contratos indefinidos, sí, pero mayor dificultades para llegar a final de mes. Me refiero con el tema de la subida de las viviendas o la dificultad de la falta de vivienda o lo que supone llegar ahí, ¿no? Y tenemos una población empobrecida, una población trabajadora empobrecida. Hace unos años quien trabajaba tendría mejores o peores condiciones, pero llegaba a fin de mes, digamos, ¿no? La OAC está presente en las diócesis españolas con mayor o menor incidencia, dependiendo de múltiples circunstancias. Desde la Comisión Permanente insisten en ser instrumento y herramienta para la formación, concienciación y visibilización del mundo del trabajo, actuando además de enlace con los obispos de cada diócesis. No siempre es fácil, pero no será porque no empujemos y porque no apoyemos la diversidad. O sea, la diócesis de la OAC, o sea, la OAC en la presencia diocesana es variada. En unas diócesis hay grupos más numerosos de militantes y en otras son grupos más pequeños. Estamos trabajando en lo que es la iniciación y la extensión y poco a poco, porque esto es un trabajo que uno va sembrando. Junto a Paloma Becerra han sido elegidos el resto de las personas que conforman la Comisión Permanente y que asumen esta responsabilidad durante los próximos 4 años. Casi 3 siglos después, el municipio toledano de Pelaustán recupera una de sus tradiciones más antiguas y singulares, los moarraches, una mascarada de invierno que une naturaleza, comunidad e identidad local. Moarraches con H intercalada aparecen hasta en el Quijote, o sea, es un nombre común en otras localidades. Lo que pasa es que en cada pueblo han cambiado, han mutado. La centenaria tradición de los moarraches se remonta a celebraciones como San Blas o San Andrés. A lo largo de los siglos han acompañado a personajes como la vaquilla, encarnando la fuerza animal, la conexión con la tierra y el vínculo de la Sierra de San Vicente con la ganadería. Moarraches son figuras ancestrales, como ustedes pueden ver, que conectan la naturaleza con la comunidad y la festividad, con trajes de saco, máscaras de corteza, ramas, cencerros y bastones adornados, actúan como guardianes del pueblo. A su vez son protectores y provocadores, anuncian la fiesta, ahuyentan lo malo y celebran lo que está por venir. Hoy, casi 3 siglos después, los moarraches vuelven a recorrer Pelaustán, gracias a unos vecinos que, comprometidos con la recuperación de su patrimonio cultural, han llevado a cabo un proceso de investigación para recuperar esta costumbre. Han conseguido algo que no siempre es fácil: recuperar una parte de nuestra historia, mantenerla viva y hacerla sentir más presente que nunca. Gracias a su trabajo, entusiasmo y compromiso, los moarraches no solo han devuelto a nuestras calles una tradición centenaria, sino que se han convertido en unos auténticos embajadores de nuestro pueblo, de Pelaustán, llevando con orgullo el nombre de nuestro pueblo allá donde van. Con motivo de la festividad de San Andrés, los moarraches volverán a tener un papel protagonista y desempeñarán una de las actividades troncales de esta jornada, en la que se conmemora al patrón de Pelaustán y que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre. Toledo rinde homenaje a Panas, la Asociación Provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Esta entidad cumple 60 años y el Ayuntamiento ha querido celebrarlo con un gesto cargado de simbolismo, instalando una placa en su honor en la Plaza del Horno de la Magdalena, una plaza donde todo comenzó hace 6 décadas. El edificio del Arco de Sindicatos fue testigo en los años 60 de los primeros pasos que dieron un grupo de familias toledanas en una época en la que la discapacidad era aún un tema oculto y silenciado. Panas nació en el corazón de Toledo, nació ahí en Sindicatos, es donde se hacían las primeras reuniones de las familias. Cuando las primeras familias se reunían, en aquellos momentos saber qué es lo que podíamos hacer con nuestros hijos, los padres que entonces estaban y que ahora sigue pasando lo mismo, pues fue aquí en el corazón de Toledo. Por eso es una maravilla y es un orgullo que esta plaza esté dedicada a Panas. La historia de Apanas es la historia del compromiso, de la lucha por los derechos y de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Con la instalación de esta placa en su honor en un lugar muy simbólico para esta entidad, la ciudad de Toledo reconoce la labor de esta asociación decana en la atención a las personas con discapacidad en la provincia.
Empezaron aquí enfrente, en el edificio de los sindicatos, hace 60 años, hablando con los párrocos de los pueblos, que son los que sacaban una realidad que se mantenía escondida en aquella época, que los familiares trataban de ocultar por las circunstancias que se vivían en aquel momento, y que hoy, gracias a entidades como APANAS, como digo, la entidad de Cana, la primera entidad de la provincia, la situación ha cambiado mucho para bien. El reconocimiento a APANAS fue aprobado el 23 de enero de 2025 con motivo del Día de la Ciudad de Toledo, coincidiendo con la festividad de San Ildefonso. Desde entonces, la Plaza del Horno de la Magdalena lleva el nombre de la asociación como símbolo de gratitud y memoria. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha elegido Toledo para celebrar distintos encuentros y establecer sus líneas de trabajo de cara al próximo año. Durante 2 jornadas, la capital regional ha reunido a los principales responsables de estas 15 ciudades para debatir sobre los retos y oportunidades del patrimonio, la sostenibilidad cultural, la educación y el turismo responsable. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha elegido Toledo para celebrar distintos encuentros y establecer sus líneas de trabajo de cara al próximo año. La Comisión Ejecutiva del Grupo ha impulsado nuevas propuestas y actividades que han recibido el visto bueno posterior de la Asamblea, que, reunida en la Sala Capitular de la Catedral de Toledo, ha aprobado nuevos viajes de familiarización turística, la constitución del órgano asesor de patrimonio o la redacción y difusión de un libro blanco de gestión del patrimonio de las ciudades del grupo. Entre los acuerdos más relevantes, las ciudades patrimonio han decidido extender a 2 jornadas desde 2026 su Noche del Patrimonio debido al éxito de participación de anteriores ediciones, de tal manera que a partir de ahora esta iniciativa, que seguirá realizándose en septiembre, se denominará las Noches del Patrimonio. El grupo ha aprovechado su estancia en Toledo para reunirse con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, a fin de establecer sinergias con las universidades que tienen campus en sus ciudades. El objetivo es colaborar en la investigación de los desafíos que deben afrontar en la conservación de sus cascos históricos, pero también formar a profesionales que sepan gestionar el patrimonio. Durante 2 jornadas, además de la catedral o el ayuntamiento, los responsables de las 15 ciudades patrimonio del país han podido también conocer otros lugares de parada obligada en la capital regional, como el cuadro del entierro del Señor de Orgaz o la sinagoga del Tránsito, y han disfrutado de la panorámica nocturna que ofrece Toledo desde el valle, que ha quedado inmortalizada en una fotografía del grupo. El Cabildo de la Catedral Primada sigue adelante en su apuesta por hacer del 8º centenario una ocasión para conocer más aún la Dives toledana y los tesoros artísticos y espirituales que ha venido atesorando. Así se ha destacado esta mañana en el programa que la cadena COPE ha realizado en la Catedral, en el que han participado el señor arzobispo de Toledo, el deán y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Sala Capitular de Verano de la Catedral de Toledo ha acogido la realización en directo del programa Herrera en COPE, en el que se ha dado a conocer las muchas iniciativas que está preparando el Cabildo de cara al 8º centenario. Un programa patrocinado por la Junta de Comunidades y en el que el presidente regional ha realizado una invitación para visitar la exposición Primada. Están invitados a partir de mayo, que si no luego el deán me echa la culpa, me echa los trastos, están invitados a una exposición que va a ser absolutamente antológica sobre el 800 aniversario de la Catedral de Toledo, que es una exposición que va a ser absolutamente magna, memorable, la que están invitados todos los españoles. El deán del Templo Primado también ha participado en este programa, dando a conocer las muchas iniciativas que están ya en marcha y que supondrán un gran esfuerzo para dar a conocer el valor artístico, patrimonial y espiritual que se viene atesorando en el templo. Perfecto. Estos 800 años supone mucho, supone muchísimo conservar pues algo que realmente es nuestra esencia, no solo conservar, sino mostrar y que siga siendo un legado de todo lo que nos han dejado. También ha participado en este espacio el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, quien en una entrevista telefónica ha destacado cómo la Catedral Primada está identificada con la unidad de la fe y de España y que conforme al Jubileo de la Esperanza que estamos viviendo se dispone a ser esperanza para toda la sociedad.
Y seguimos hablando de la catedral. Adoptemos por unos instantes la mirada de aquellos turistas nacionales y extranjeros que visitaron por primera vez la Catedral de Toledo como un monumento histórico. Es el objetivo que persigue la exposición El despertar turístico de la Catedral Primada, elaborada por investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Guías, álbumes de postales, folletos, incluso el primer billete para acceder a la Catedral Primada sin asistir a las celebraciones. Memoria histórica y visual que 2 investigadores de la Universidad Regional han recopilado, analizado y puesto a disposición del público. También, paralelamente, se ha organizado desde la facultad un seminario titulado Textos, Sonidos e Imágenes en torno a un centenario. Y bueno, buscamos también no solo divulgar aspectos de la catedral en la Edad Media, sino aspectos más actuales sobre el turismo y sobre la propia exposición. Entre 1899 y 1964, la Catedral de Toledo se fue adaptando a los tiempos para acoger la figura del turista, acondicionando espacios litúrgicos para la visita, instalando vitrinas y creando una pinacoteca y un kiosco de recuerdos. Como la catedral ha pasado de ser un monumento centrado evidentemente en lo religioso, en la liturgia, en el culto, para pasar a albergar nuevas funciones, que en este caso también la función turística, ¿no? Se convierte en un monumento digno de ser visitado, un museo y al final en un producto turístico más, ¿no?, que llega a nuestros días. La exposición, que hace un recorrido por la catedral de aquella época, podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en el vestíbulo de la Facultad de Humanidades, un homenaje de la UCLM con motivo del 8º centenario de la fundación del Templo Primado. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Fiel a la cita ha vuelto la niebla a Toledo en este primer día en el que nos hemos encontrado con ella, dificultando los accesos a la ciudad a primera hora, con más tráfico de lo habitual. Pero pronto ha levantado, dando paso a un día de cielo azul y sol con temperaturas al alza, cercana ya a los 20 grados. ¿Quién lo diría cuando los meteorólogos nos hablan de los primeros efectos de la borrasca Claudia, que ha activado el nivel naranja en las costas gallegas y que a la provincia de Toledo no llegará hasta el jueves? Se esperan, de hecho, ese día precipitaciones generalizadas en toda la península. Pero lo más curioso del tiempo de mañana será el aumento notable de las temperaturas máximas en Guadalajara, la Alcarria de Cuenca y en la Mancha de Toledo, y las probables rachas muy fuertes de viento en cumbres de las sierras del Sistema Central durante la tarde. En la provincia de Toledo, mañana esperamos un día de intervalos nubosos, de nubes medias y altas. Atención al termómetro porque las mínimas siguen altas, en torno a los 9 grados, pero lo que llamará más la atención es que para un 12 de noviembre esperamos 26 grados a la hora de la comida. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.